Hola gente, ¿cómo están? Aquí Angie, cantante y vocal coach, y el día de hoy vamos a estar reaccionando a la grandísima Floor Jansen. La verdad es que le he perdido harto la pista a Floor Jansen. eh, no es nada contra ella en verdad, pero siento, vamos a partir fuerte, siento desde que entró a Nightwish no le están sacando el provecho que merece, en verdad. Es una tremenda vocalista, tremenda. Y lamentablemente los últimos trabajos con Nightwish no me han gustado y no es culpa de ella. Solo lo voy a dejar ahí, siento que no es culpa de ella porque ella tiene una voz maravillosa, tiene una voz trabajadísima, una expresividad vocal, pero increíble, o sea, de que le tiro flores, le voy a tirar flores siempre. La conozco desde que era vocalista en After Forever, imagínense, todo el tiempo que la conozco, muchos años. Eh, una pena que no siguiera con ellos, en verdad, la música de ellos se me hacía tremendamente interesante, no solo a nivel musical, sino también incluso hasta teatral. Tenían un disco conceptual maravilloso que creo que era el Invisible Circles, donde la voz de ella, pero brillaba, pero un montón musicalmente, era muy drama, ¿no? Tenía esa sensación muy de musical, muy dramático. Y ahora verla en Nightwish en verdad y escuchar lo que el trabajo que ha presentado Nightwish, bueno, eso lo vamos a dejar para otro video más de opinión de eso. Ahora nos vamos a enfocar en Flor porque hace tiempo que no la escucho cantar. Quiero volver a escucharla. Vi que se presentó no hace mucho. Creo que está haciendo un cover de una canción, pero de todas formas la vamos a escuchar. Dice Old and Wise, band de Alan Parsons Project. Vamos a estar escuchando esta presentación de Flor. En verdad que tiene una de las voces, bueno, del metal sinfónico, creo que de las más destacables, de las más versátiles, y es icónica en verdad ya, a este punto ya tiene toda una historia, tanto desde After Forever, cuando fundó su proyecto Revamp, que también era maravilloso. Y eso, sin más, mejor vamos a pasar a la reacción. As far as my eyes can see, there are shadows approaching me, and to those I left behind, I wanted you to know you've always shared my deepest thoughts. You follow where I go, and when I'm old and wise, bitter words mean little to me. Autumn winds will blow right through me, and someday, in the midst of time, when they ask me if I knew you, I'd smile and say you were a friend of mine, and the sadness would be lifted from my eyes. Oh, when I'm old and wise, as far as my eyes can see. Vamos a pausar un ratito. Admiro mucho esa delicadeza con la que aborda cada parte de la canción y de su voz. Cómo utiliza distintos registros con mucha sutileza, cómo transiciona de los graves a los agudos, como con mucha elegancia. La forma íntima en la que comenzó la canción con una voz muy cálida. Es una tremenda vocalista Floor Jansen.
es una tremenda vocalista. Creo que hay cualidades en su voz que con los años, obviamente esto igual es algo más natural, fisiológico. Con los años la voz madura y agarra otros colores, otros tintes. El timbre cambia un poquito, pero sigo escuchando mucho de la Flor joven. Ha sabido conservar muy bien su instrumento. Se nota que hay mucho cuidado y trabajo detrás de su voz, porque esa parte así como más susurrada me hizo mucho acuerdo a cuando de repente cantaba baladas en After Forever. Una voz muy suave, muy manejada, muy controlada la forma en la que canta. Eh, y además que su tono muy cálido y su carisma muy grande que tiene también para interpretar. Es una artista muy completa, creo que es una artistaza en verdad. Vamos a seguir escuchando. Voy a retroceder un poquito y seguimos escuchando. As far as my eyes can see, there are shadows surrounding me, and to those I leave behind, I wanted you to know you've always shared my darkest hour. I'll miss you where I go. And oh, when I'm old and wise, heavy words that tossed and blew me like autumn winds will blow right through me. And someday, in the midst of time, ask you if you knew me, remember that you were a friend of mine. As the final curtain falls before my eyes, oh, and I'm old and wise. Lo siento, no quiero parar, en verdad. Su voz es maravillosa, en verdad el manejo y control que tiene sobre su instrumento. Ella puede cantar mucho más fuerte que esto, con mucho más poder, en una zona mucho más belting de la que está mostrando hasta ahora. Ella puede, pero me gusta, hay un tema de sutileza, inteligencia musical y además de manejo y control del instrumento para poder cantar en dinámicas más suaves. Contrario a lo que se cree, o sea, cantar de manera suave no es fácil, sobre todo en este tema de breathy voice más aireada, el manejo del aire y de la afinación cuando cantamos de esta forma no es sencillo, y ella lo hace con una elegancia y una delicadeza y con un profesionalismo, en verdad. Esto está en vivo y suena impecable, impecable. Hubo un rato sí que subió una voz como hubo más contacto de cuerda vocal y hubo cierto nivel hasta como de distorsión se le hizo una pequeña distorsión en la voz en una nota un poquito como más compresión, ¿no? Y más contacto entre las cuerdas, no tan en esta zona tan aireada, sino más contacto en la voz. Y esa pequeña distorsión, en verdad, se nota que su voz está muy libre cuando canta, ¿no? Es tal el manejo que tiene que se siente una libertad y algo muy orgánico en su voz, y me encanta, en verdad. Insisto, no es solo es una tremenda vocalista, es una intérprete igual maravillosa. Y esta canción es muy íntima por lo que veo y tiene una letra muy profunda y ella lo está llevando siento que con mucho peso, pero a la vez como con mucha humildad desde una zona muy reflexiva vocalmente hablando. Como digo, no sé si esto es un cover o no tengo idea, en verdad ilumínenme en los comentarios, pero si es un cover
siento que está siendo muy respetuosa con el cover. Lo está llevando en una zona que se siente muy honorable, por decirlo de alguna forma. Se siente que está rindiendo mucho honor a la canción. Vamos a seguir. As far as my eyes can see. Necesito parar en eso y vamos a escuchar esa sección de nuevo porque en verdad acá se nota mucho el manejo de cómo va de una voz, podría decirse más modal, accede a un registro más mixto, después a un registro más ligero, de pliegue fino, de cabeza, como se quiera llamar, como ustedes lo conozcan mejor. Esa sutileza, esa forma en cómo lleva la canción y con ese manejo, porque en verdad acá ya está cantando con full contacto de las cuerdas vocales y no se escucha gritado, no se escucha como una voz gritada, ni que está fuera de control, para nada. Lo hace con una elegancia que en verdad se nota todo el trabajo que hay detrás de esa voz para transicionar entre los registros con esa sutileza y terminar en esa voz de cabeza tan angelical, como con esos tintes medios líricos, que es, en verdad que ella también maneja. Es maravillosa Flor Jansen, la verdad es que hace mucho tiempo que no tampoco me sentaba a escucharla y en verdad que es tremenda, o sea, ese manejo vocal tan limpio, es limpiecito, o sea, es increíble, increíble, pero claro, toda esa maravilla no nace solo del talento, o sea, viene de mucho trabajo constante a través de los años. Tengo entendido que ella igual estuvo bastante enferma hace un tiempito atrás. Me alegra verla que está bastante bien, me alegra verla que está bastante bien. Y que vocalmente, ¿qué podemos decir más ya de todo lo que he dicho, de todas las flores que le he tirado? Porque en verdad que es una tremenda vocalista, tremenda intérprete, tremenda artista. Vamos a terminar de escuchar la canción, vamos a retroceder esta sección tan preciosa y la vamos a volver a escuchar porque en verdad que es una masterclass de cómo ir transicionando entre tus registros vocales con una limpieza y control envidiables. En verdad, maravillosa Flor Jansen. Mucho tiempo que no la escuchaba cantar así,
Eh, Como dije, yo sé que ella estuvo enferma un tiempo, creo que le habían encontrado cáncer, eh, pero me alegra ver que creo que se recuperó de buena forma, eh, y que su voz sigue intacta, o sea, y más que intacta, o sea, la madurez vocal que ha ganado desde que la comencé a escuchar, o sea, estamos hablando del tiempo de After Forever, año 2004 más o menos que la comencé a escuchar. Hasta ahora es increíble cómo ha mantenido y ha mejorado incluso su calidad vocal, su calidad de intérprete. Se me enreda la lengua, perdón. Eh, es que es maravillosa, o sea, extrañaba escucharla cantar, extrañaba escuchar mucho su voz. En la nota polémica, en verdad, siento que Nightwish no le está favoreciendo mucho en términos de creatividad musical. Esto igual es de opinión personal. Hay gente que le ha gustado mucho los trabajos que ella ha realizado con Nightwish. A mí lamentablemente no. Acá ya nos ponemos netamente opinión personal y debate sobre Nightwish. Si es que ustedes quieren, debatimos en los comentarios. Yo siempre esto lo hago desde el respeto. Yo no tengo nada personal en contra de nadie, en verdad. Ni de Flor, ni de nadie de Nightwish, en verdad. Pero siento que hay cositas que se han perdido en el camino ya, y que más encima, después de Annette Olson, que tampoco tengo nada en contra de ella, de hecho, entre paréntesis, los trabajos que alcanzó a hacer con Nightwish son buenísimos. En su momento yo no pensé así, pero los escuché después de muchos años y realmente es increíble como con una voz entre comillas más pop o menos trabajada que la de Flor Jansen. Si nos vamos a términos netamente técnicos en este punto, si vemos el nivel técnico, Flor Jansen claramente técnicamente es superior. Emotivamente sí, Annette Olson supo conectar y llamar a una audiencia súper grande de fans. Eso tampoco es innegable, o sea, el crecimiento que tuvo Nightwish en los años con Annette Olson fue gigantesco. Y ahora con Flor, o sea, como les digo, es en parte un poco musicalidad con opinión personal. Tienen tremenda vocalista y siento que no la están aprovechando. O sea, el nivel de manejo vocal, de la calidad vocal que tiene Flor Jansen, que no se aprecia o no se aproveche como se debe en Nightwish, y sin afán de compararla tampoco con Tarja. Tarja tiene su estilo, tiene su audiencia, tiene su mundo vocal también único de ella. Flor Jansen es otro tipo de vocalista con la que siento que Nightwish podría haberse reinventado y hacer cosas diferentes a como las están haciendo ahora. Insisto, acá estamos en la parte ya más de opinión y de debate. Discutamos en los comentarios, de hecho, qué piensan de los últimos trabajos de Nightwish. Porque en verdad yo siento que Flor está muy opacada ahí. Es lo que yo siento. Musicalmente escucho Nightwish y me aburre. Me aburre. Es una cosa que no me transmite, o sea. Y para mí igual es impresionante escuchar canciones como The Poet and the Pendulum cantada por Annette Olson y que eso lo encuentre así pero maravilloso, y ahora que tienen tremenda vocalista como Flor, que no me pase eso con su música, hasta para mí es una sorpresa. A Nightwish igual lo sigo de muchos años, o sea, la primera vez que lo escuché también fue como por ahí, fue antes de que expulsaran públicamente a Tarja con la carta que escribieron. Y la verdad es que han recorrido tanto, pero musicalmente es triste ver que una banda que te gustaba tanto ahora es como meh. Porque ni siquiera es que la odio, es como que me es súper indiferente. Y es triste para alguien que solía ser muy fan. Pero bueno, me encanta ver, volviendo un poquito a Flor, que en el video estamos reaccionando a ella, no a Nightwish. Volviendo a Flor, en verdad, su calidad vocal es impresionante, el manejo vocal es innegable, la experiencia más la práctica, el cuidado constante, todo suma y se nota porque su voz está
Si no está igual, está mejor que antes. O sea, y ya de por sí, ya cuando estaba en su inicio con After Forever tenía pedazo de voz. O sea, qué decir ahora, el manejo que tiene, la experiencia que inevitablemente te da el estar en escenario, el seguir preparándote, se nota a leguas cómo ha sabido conservar su voz. Así que eso sin más, espero le haya gustado este video de reacción, análisis vocal un poquito, opinión un poquito, polémica un poquito quizás también, porque, bueno, insisto, todas las opiniones son válidas y bueno, esa es mi opinión respecto actualmente a Nightwish. Espero me cierren el hocico, espero me lo cierren, lo espero con ansias. Pero eso, sin más, denle like, suscríbanse, comenten, debatamos en los comentarios si quieren sobre Nightwish, sobre Flor, lo que ustedes quieran. Déjenme más recomendaciones. Estoy escuchando muchas cosas, tanto nuevas como reencontrándome también con cosas antiguas que solía disfrutar mucho y que no disfrutaba hace mucho. No podía esperar para reaccionar a esta canción de Flor y verla cantar así de nuevo maravillosamente. Me encanta. Así que eso sin más, cuídense mucho, que estén bien. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.